Ok, buenas noches, muchachos. Buenas noches, colegas que están asistiendo a este webinar de la empresa Vector DSC. Este webinar se trata de medición de la resistencia equivalente de puesta a tierra, ¿ya? Es un método sencillo que vamos a ver, es el más práctico, el más aplicado en el campo laboral. Hay varios métodos de medición de resistencia de puesta a tierra y cada método tiene una aplicación particular, ¿ya? Es decir, en un electrodo particular, solamente un electrodo de tierra, una varilla de 240 o 250, que es estándar, uno de dos. Entonces, ese tipo de electrodo aplicamos este método que les estamos mostrando, que les vamos a mostrar. También este método se va a aplicar en lo que es una malla de 4 varillas. Pero cuando ya cambia el electrodo, es decir, el conjunto de electrodos, ya no es una malla de 4 varillas, pueden ser 6, 8, ya aparece un reticulado. Este método que vamos a ver hoy día ya no es aplicado. Sí se puede utilizar, pero no es preciso, ya no es adecuado, digamos. Este método que vamos a ver hoy día es para una aplicación práctica para una malla pequeña. ¿Sí? A partir de un electrodo hasta 4 electrodos máximo. Y al decir electrodos me estoy refiriendo a 4 varillas que van a estar clavados en el suelo, ¿ya? Varillas normalmente de 2.4, 2.44 y 2.50, lo que encontramos en el mercado, ¿ya? Que están unidas por un cable que puede ser 35 milímetros desnudo o bien 50 milímetros cuadrados, que es el uncero, igual desnudo. Es indistinto ese tema del cable. Ya tiene que ver un tema de fallas, el grueso del cable que va a unir los electrodos, ¿ya? Ok, pues les comparto la presentación. Cualquier consulta que tengan, están en libertad de hacerlo, los micrófonos están a su disposición, pueden preguntar lo que ustedes gusten, ¿ya? El momento que esté explicándoles, me cortan y me preguntan por qué hemos hecho eso, o por qué vamos a proceder a eso, ¿ya? No se olviden que lo que vamos a conversar hoy día, en esta horita que tenemos, está en función de una norma. Sí, es en función de esta norma que vamos a proceder. Es decir, les estamos mostrando un método normado. No es un invento, no es un libro de texto, no. Es algo que está normado, tiene un respaldo, ¿ya? ¿Qué norma es la que aplica para este método que nos habla? Es la norma boliviana NB 148008. ¿Cuál es el nombre de esta norma? Instalaciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra, PAT, medición de la resistividad y la resistencia de puesta a tierra. Esa es la norma que vamos a explicar hoy día. Una parte de esa norma, porque obviamente es un poco más extensa, ¿ya? Les comparto la presentación, cualquier consulta, pregunta, hágala, por favor, háganla para que podamos aclarar y sea esta charla productiva para ustedes. Les comparto la presentación. Ok, se puede ver la pantalla, en pantalla se puede ver esa pequeña amarilla, ¿pueden ver? Sí, se puede ver, Inge. Listo, Jonathan, gracias, te agradezco. Ya muchachos, bueno, para empezar, nosotros de la empresa de Vector, que es una empresa de ingeniería en áreas de la electricidad y en ingeniería en general estamos trabajando y tenemos la parte de capacitación, que es lo que vamos promoviendo también con estos webinars. Comentarles que tenemos el curso de sistemas de puesta a tierra, es un curso básico y está en función de la norma 14.8009-04, ¿ya? Igual, está normado. Todo lo que ponemos en este curso está normado, como tiene que ser, ¿no ve? Este curso lo estamos empezando el día lunes y, bueno, está a su disposición de los que quieran tomarlo. Es un curso que tiene dos versiones. En semipresencial, que se da 4 clases en Zoom, en el horario que está establecido, y una clase práctica, ¿ya? Y tenemos, obviamente, el virtual para personas que no están en la ciudad de Cochabamba, que están en otros departamentos o no pueden venir a la clase práctica, tiene un costo menor. Porque en la clase práctica, en la quinta clase, lo que hacemos es hacer una práctica de medición, son 10 prácticas que se hacen, son medición y soldadura exotérmica, que es lo de más interés, que interesa a las personas, ¿no?
Y está abierto, considérenlo los que quieran tomar. Empezamos, chicos. Webinar técnicas de medición de sistemas de puesta a tierra. ¿En función de qué? De la norma boliviana 14.8008. La medición de la resistencia de puesta a tierra, chicos. La medición de la resistencia, ojo, estoy diciendo resistencia, no resistividad, es otro concepto, ¿no ve? La resistencia que medimos nosotros es esa resistencia de contacto electrodo-tierra, ese punto, eso es lo que medimos, ¿ya? Es una resistencia, listo. La resistividad es una característica propia del elemento, en este caso de la tierra, del terreno, ¿ya? En este caso nosotros vamos a medir la resistencia. Importante entender eso. Esa resistencia equivalente que se llama, esa RE que encontramos en todos los equipos de medición normalmente, puede medirse en cualquier época del año. No tiene una fecha, ¿no ve? Obviamente hay que hacer algunas consideraciones de importancia, es decir, cuando yo voy a medir la resistencia de un sistema para hacer mantenimiento o lo he construido y quiero verificar si he hecho bien el trabajo, pues obviamente va a haber factores externos que son sujetos a las estaciones del año que van a afectar. Es decir, si yo hago una malla de puesta a tierra y lo quiero medir en una época seca, obviamente está sujeto a eso, ¿no? Que es un terreno seco, independientemente de cómo he hecho la malla propiamente o he puesto el electrodo en tierra, seguramente he hecho un mejoramiento, bentonita, cemento conductivo, qué sé yo. Entonces ese sector está húmedo, ¿no ve? El sector donde están mis electrodos de tierra, lo que yo he instalado. Sin embargo, donde voy a colocar las picas de medición, esas varillas cortas en T que tienen los equipos, son lugares que no están mojados, están secos, ¿cierto? Son lugares que es época seca, están secos. En una época de lluvia pasa lo contrario, ¿no ve? Época húmeda. Es decir, donde yo he trabajado, obviamente está fresco y está húmedo. Y donde estoy colocando las picas, también está húmedo. Y todo el terreno está húmedo porque es una época de lluvia. Por lo tanto, la medición va a cambiar, pues, considerablemente, ¿ya? Cuando medimos, eso pasa. Sin embargo, recordarles y aconsejarles que la medición que hacemos de la resistencia equivalente de tierra siempre tiene que estar por debajo del tope. Es decir, no puedo conformarme con medir un valor que en libros de texto me diga o en la norma me diga ese es el valor máximo. Por ejemplo, la resistencia equivalente para una subestación de distribución es 10 ohmios normalmente. Puede ser 20 en la ciudad de Cochabamba hasta 25. El resto del país 10. Y le pondremos 10, que es un poco más genérico. O sea, la norma me da esa soltura, pero 10 está bien, 10 ohmios, ¿ya? Si tengo 10 ohmios en la malla de tierra de una subestación de distribución, entonces yo voy a ir con mi equipo y tengo que medir mucho menos de 10, independientemente de la época. Si yo mido 10 ohmios exactos en época de lluvia, es una falsedad, porque todo está húmedo y me está dando el valor tope, el máximo. No, pues si es época seca, debería medir 3 ohmios. ¿Por qué? Porque todo está húmedo, todo está a mi favor. Vuelvo a ir al mismo lugar y es una época seca, ¿ya? Voy a medir la resistencia. Otra vuelta mido esa resistencia equivalente y me da nuevamente 10 ohmios. Nuevamente estoy cometiendo un error. Porque ese valor puede bajar ya también en época de lluvia. Es decir, ok, qué bien, es época seca y está el valor tope. Qué belleza. Pero estoy en el tope. No se olviden que después de un año eso va a cambiar y puede que suba. Entonces, cuando medimos, siempre tenemos que medir por debajo del valor recomendado por la norma. Si la norma me dice 10 ohmios es el valor máximo en este tipo de instalación, yo tengo que medir 3, 4, 5. Si mido en un proceso de mantenimiento los 10, tengo que hacerle mantenimiento. Si mido 7, ojo, tengo que hacerle mantenimiento. Si mido 3, no requiere porque tengo bastante margen para que esa malla siga este año más trabajando y al año le hago un mantenimiento. Lo propio pasa en sistemas de telecomunicaciones, antenas, ¿no? Por ejemplo, una antena de telecomunicaciones, la malla de señal, porque hay dos mallas ahí, la malla de señal va a ser 5 ohmios, lo máximo que me piden. Lo propio, si voy a ir a medir a esa antena, que está en un lugar elevado, un cerro,
pues tengo que medir el valor por debajo del recomendado, siempre. Siempre tiene que ser por debajo. No me tengo que conformar con tener el valor máximo. El valor máximo que mido es una alerta de que tengo que hacer mantenimiento, en cualquiera de los casos. ¿No ve? Ya me está diciendo, este año mido 5, es 10 el valor tope. Al año que viene mido 7. Ya me estoy preocupando, ya ha subido el valor, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos químicos que tal vez he puesto ya están degradándose, están perdiendo características en el tiempo. O bien mi varilla se ha sulfatado, mi contacto se ha sulfatado, puede haber pasado, o es que hay mucha descarga a través de ese sistema de puesta a tierra de esos electrodos y mi varilla se está carcomiendo en la punta, como suele pasar. Entonces son señales en la medición. Estoy perdiendo la longitud de la varilla. Más chico, más chico, más chico, obviamente menos contacto con el suelo y la resistencia va a subir. Entonces eso tengo que fijar. Estadísticamente tengo que ir viendo, ¿no ve? Este año he medido 3, al año 5, al año 7, ya tengo que hacer mantenimiento. El próximo año me toca hacer mantenimiento y tengo que programar, ¿ya? Y si mido, digamos, 3, al año que viene 3,50, al otro año mido 3 de nuevo, porque puede bajar por el tema de humedad, puede ser. Entonces, si estoy en un margen, pues me olvido del mantenimiento un tiempo más, porque eso me indica que los contactos están bien, el electrodo no se está oxidando, entonces, y las características físicas de los componentes químicos con los que he hecho mejoramiento de tierra se están manteniendo. Ahora, pero me pueden decir, ¿cómo es que se va a mantener en un caso los componentes químicos y en otro no? Puede pasar. Va a depender de dos factores, que los componentes químicos que he puesto, que es bentonita, torgel, geogel o lo que he utilizado, se descompongan más rápidamente. Uno, de las descargas estáticas que constantemente tienen algunos sistemas. Eso pasa en los centros de cómputo, ¿ya? Ahí pasa eso, hay mucha descarga. Ahí todo el tiempo se está fregando la parte de la malla de tierra y requiere más mantenimiento. En otros sistemas no pasa eso, ¿no ve? No hay tanta descarga, por lo tanto, los componentes químicos que están en el suelo rodeando al electrodo pues están libres, están pasivos. Eso es un factor. El otro factor es características propias del suelo. Cuando mezclamos la bentonita, digamos, con el suelo, con la tierra, nosotros sabemos que le estamos poniendo bentonita, pero no sabemos qué componentes tiene la tierra exactamente. O sea, podemos asumir, ¿no? Es tierra vegetal, pero puede tener algunos componentes agresivos hacia nuestros compuestos químicos. Y se produce una reacción química en detrimento de nosotros. O sea, lo va deteriorando a mi bentonita, porque se va a deteriorar. Pues eso es otro factor que puede afectar, ¿ya? Bueno, ese es el tema de medición. Tiene que estar por debajo, siempre por debajo, ¿ya? Ahora bien, ya hemos dicho que la época del año no interesa, siempre por debajo. Cuando está, independientemente de la época del año, está cerca o está en el tope máximo, mantenimiento. ¿Ya? Esa medición que hacemos, idealmente debería estar hecho con un equipo de cierta calidad, no cualquier equipo, ¿no? En el mercado tenemos 2 equipos reconocidos, 3 equipos podría decir reconocidos, ¿ya? Uno es el Fluke, que es el más reconocido, la marca Fluke, que es una marca que tiene su valor, ¿ya? Entonces, yo si certifico o hago mediciones con un equipo Fluke, obviamente tiene que estar calibrado, pues tiene valor. Igual pasa con un equipo Meyer, que incluso es de mejor calidad, pero no es tan difundido en el mercado. Fluke es más difundido. Y luego tenemos el equipo más económico, que es el Kiriutz, que es un equipo medio, es más doméstico, no es tan industrial, pero las mediciones son muy buenas. Es un equipo bueno, ¿ya? Obviamente depende de la institución donde vamos a hacer la medición para que nos acepte o no. Y como cuarto yo le pondría al equipo Unité. Los telurómetros de Unité, si bien son equipos un poquito más económicos, pero están al nivel de lo que es un Kiriutz y son mucho más baratos. La mitad cuestan casi de un Kiriutz. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene un cierto grado de calidad. O sea, no es malo. Es equipo bueno, yo lo considero, ¿ya? Eso hay que considerar. Entonces, 4 equipos podemos utilizar. Dentro de lo que es Fluke, tiene una marca secundaria, que es la marca Lenz, que no hay mucho en el mercado acá en Bolivia. Entonces, esa marca también es buena. Es la segunda de lo que es Fluke. Algunos tienen ese equipo, ¿ya? Otros equipos, hay otras marcas. Sin embargo, obviamente no los conocemos mucho. Ahora, si ustedes se van a comprar un equipo, obviamente siempre un Kiriutz, ¿no ve? Mínimamente. O
un Fluke si quieren comprarse un equipo de calidad. La diferencia de precio es fuerte, pero es en función del trabajo que ustedes vayan a hacer. Un buen equipo hay que hacerlo trabajar, ¿ya? Eso es independiente. Entonces, ese equipo me va a dar un cierto grado de precisión, ¿ya? Ya sea Fluke, Megger, Kiruzzi o el Unite. Está bueno. Listo. La norma me da algunas recomendaciones para hacer mediciones, ¿ya? Me dice criterios personales para hacer registro y control. Me dice primero la norma, evitar realizar mediciones bajo tormenta, es decir, cuando esté lloviendo, tormenta, lluvia nomás, así. Cuando esté lloviendo no debo hacer mediciones, ¿ya? Recomendable, es peligroso. Segunda observación, segunda recomendación de la norma. Comprobar el buen funcionamiento de los equipos de medición y aplicar a cabalidad el manual del instrumento utilizado. Eso me recomienda la norma. Me dice, el equipo debe estar en buenas condiciones. Es un equipo de herramienta, tiene que estar bien cuidado, ¿no ve? No es como un alicate, desarmador que lo voy a botar. No, pues hago mediciones, lo limpio, lo guardo, tiene que estar bien. Y anualmente, de preferencia, tiene que estar calibrado, porque también se descalibra, ¿ya? Eso hay que buscar al proveedor que calibre. Y en Cochabamba, en Bolivia, hay representantes, o sea que no hay ningún problema para Fluke. Quiero decir lo propio, ¿no? Hay esas opciones. La tercera recomendación que me dice la norma es los cables, esos cables que voy a utilizar para la medición, que son propios del instrumento, y las picas de medición o las jabalinas de medición deben estar en buen estado. Repito, el equipo hay que cuidarlo, es un equipo que trabaja, ¿no ve? No es como un alicate, un desarmador que a veces no cuidamos, no. Este equipo hay que medir, limpiar y guardar. Muchas veces he visto telurómetros que está ahí soleándose y su pantalla se está fregando, ¿no ve? No, los cables están todos botados, enrollados, piedras encima. No, hay que cuidar el equipo, es importante. Porque la norma me dice que tiene que estar bien, importante. Cuando hago la medición, es de preferencia que los cables no se crucen y que no haya mucho recorrido en paralelo. Es decir, si bien voy a hacer una medición recta, los cables un poquito los voy a mover, separar un poco. No llevarlos juntitos, lado a lado, no. No voy a hacer esto. Si no, los voy a separar un poco. Tampoco voy a procurar que se crucen. No hay mucha afectación que crucen o que vayan muy paralelos, pero es una recomendación que hay que cumplir, ¿no ve? Por temas de interferencia. No se olviden que dos de esos cables manejan corriente y uno voltaje. Circulación de corriente, campo magnético. Listo. Eso es inducción, acoplamiento. Una medición incorrecta. Por eso es que recomienda que no vayan muy paralelos y que no se crucen. A menos que crucen a 90, ¿no? Pero cosa que no va a pasar. ¿Ya? Eso es recomendación de la norma. Los terminales de los conductores, los extremos, los ganchos de prueba y los bornes de conexión que se conectan al equipo no deben ser tocados mientras el instrumento está siendo operado. Es decir, yo hago una medición, obviamente no lo hacemos solos, siempre estamos con un compañero, un colega, pues cuando él tiene que soltar la pica, yo debo apagar el equipo. Cuando él ha soltado la pica y la ha movido para volver a hacer una medición más, recién voy a prender el equipo. No es recomendable agarrar y operar el equipo en funcionamiento, o sea, mover las picas y hurgar los cables en funcionamiento, ¿ya? No he visto que haya pasado nunca un accidente, pero es una recomendación, podría pasar algo, o sea, no está de más. No se olviden que el telurómetro es un generador de corriente al final, ¿no ve? A través de las baterías que tiene, inyecta una cantidad de corriente, onda cuadrada, a una frecuencia determinada. Entonces, el equipo que vamos a manejar, ¿qué características de valores de voltaje tendrá? No se olviden que el voltaje de seguridad para las personas es 24 voltios. Entonces, eso hay que considerar, ¿no? No hay que tocar mientras se está operando. Apagamos el equipo, muevo lo que tenga que mover. Y indico otra vuelta, ya puedes disparar de nuevo. Listo, volvemos a medir. Quinta recomendación, como precaución, cuando se realizan mediciones cerca de sistemas de alta tensión, torres y media tensión, donde es posible que se presenten potenciales elevados en forma accidental a la estructura en el terreno, es recomendable que el personal que realiza mediciones utilice adecuados EPPs. Siempre esta recomendación, ¿no? Seguridad industrial ante todo. Es decir, siempre con EPPs. Si bien me especifica cuando hay torres de alta tensión o de media tensión, es mejor utilizar EPPs. No, tengo que utilizar EPPs en todo momento, ¿no? Somos técnicos,
somos de esa área, somos profesionales en el área, entonces tenemos que vernos como lo que somos. Es como si entrara un médico a un quirófano a operar sin su bata, ¿no ve? De operación, ¿no? Pues nosotros estamos operando en campo, nuestro casco, nuestra ropa de algodón, nuestros guantes de seguridad, nuestros botines adecuados, lentes de seguridad si es posible o mascarilla. Listo. Es importante siempre PPS. Cualquier cosa puede pasar. La sexta recomendación que me da la norma es, para medición se recomienda desconectar y aislar el sistema eléctrico o equipo protegido, de modo que solo sea medida la resistencia de la puesta a tierra en cuestión y no el sistema completo. Esta recomendación es importante, ¿ya? Cuando voy a utilizar un equipo de medición con picas, debo desconectar todo el sistema eléctrico al cual estamos solventando con esa malla, esa puesta de tierra. Es decir, en la varilla en la MGB, en la barra de tierra principal, tenemos un elemento de conexión y desconexión para hacer pruebas, siempre, siempre tiene que haber eso, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Debo soltar ese conector. Eso me está diciendo. Debes soltar y ese tiene que ser solamente los electrodos que están colocados en tierra y nada más. Pero hay que tomar en cuenta que no puedo soltarlo porque sí. Siempre hay que colocar una tierra provisional, porque a un sistema eléctrico tampoco le puedo quitar alegremente la tierra cuando ya está operando. Entonces, no puedo agarrar y me han dicho que lo desconecte. ¡Pah! No, puede tener problemas, sobre todo si es comunicaciones o telecomunicaciones, hay problemas. ¿No ve? Entonces, eso hay que prever, ¿ya? Pero idealmente se desconecta. No puedo desconectar, digamos, de una instalación. ¿Por qué? Porque no puedo, pues no tengo cómo desconectar. Ok, ¿qué me dice la norma? Cuando tú no puedes desconectar, utiliza pinzas. Las pinzas de un equipo telurómetro. Ya está. Ahí hago una medición en caliente, porque no voy a tocar físicamente nada. ¿Ya? Eso es obviamente un equipo más caro. Ahora, esas pinzas existen en Lens, Fluke, Keiretsu. Incluso en Unite existe el equipo completo. ¿Ya? Entonces, eso hay que considerar. Un buen equipo, buenas soluciones. ¿Qué técnicas de medición me muestra la norma? ¿Ya? Algo importante, las técnicas de medición un poco dependen del equipo, de la calidad del equipo que tenga, ¿no? Si yo tengo un equipo Keiretsu, el básico, que normalmente todos tenemos, pues estoy limitado en mediciones. Si me equipo el DSP 6252 de Fluke, 54 también hay, entonces es un equipo más completo, obviamente es más caro, pero ese equipo tiene las picas, tiene 4 picas, tiene sus cables para lo que es adaptación a lo que son las pinzas. Y aparte tiene su conexión a la computadora para sacar un registro de datos. Entonces ese equipo que vale $5,000 normalmente, pues obviamente me da muchas soluciones y puedo hacer todas las técnicas de medición con ese equipo. Un equipo Keiretsu, que es también bueno, el económico, el que todos manejamos, ese equipo tiene solamente 3 bornes, 2 picas, no tiene pinzas. Por lo tanto, yo puedo hacer un tipo de medición. O sea, tengo esa limitante en equipo. ¿Ya? Es importante. Un buen equipo me permite hacer todas las técnicas. Un equipo económico, obviamente, estoy limitado. En este caso, aquí me limito al 62%. ¿Ya? Pero, obviamente, en función de la necesidad, ¿no ve? Un equipo Fluke, por ejemplo, lo voy a utilizar, obviamente, en sistemas de puesta a tierra más sofisticados, en empresas más grandes. Voy a ir a yacimientos con un Fluke, no voy a ir con Keiretsu, voy a ir a Ende Corporación a hacer trabajos de medición, entonces no voy a ir con mi Keiretsu, no me van a aceptar con un Fluke o con un Megger. Entonces, obviamente, si mis clientes son esas empresas que me van a pagar lo que corresponde, pues me compro un equipo de esas características para dar un servicio adecuado. Si yo no tengo esos clientes, si tengo clientes como una cooperativa, un banco, un café internet, que también son clientes porque tienen su tierra, una pequeña fábrica que tiene una mallita pequeña ahí para sus máquinas de seguridad, esos son clientes que no son grandes. Y para ahí, tranquilamente, me sirve un equipo menos costoso. Entonces, depende de eso, del mercado en que estemos metidos. Si yo estoy metido en un mercado pequeño, un equipo pequeño, de menos características, es por demás. Me sirve, está bueno, no está mal. Ya cuando mi mercado crezca, me voy a comprar uno mejor, ¿ya? Y voy a hacer todas las técnicas de medición.
Con ese equipo económico, que normalmente es el trabajo que se tiene, se aplican distintos métodos, ¿ya? El método del 62% que está aquí marcado con verde, este método del 62% que está aquí marcado con verde, a ver, muchachos, lo voy a marcar, ¿ya? Este método es el más empleado y el que nos sirve en todo lado. No se olviden, este método es de un electrodo hasta 4, una malla de 4. Sin embargo, hay otros métodos, ¿no ven?, que se pueden utilizar, que están en la norma. Hay el método de la caída de tensión, la regla del 62% que estamos viendo, el método del potencial de 4, el método de la intersección de curvas, el método de la pendiente, el método estrella y delta, el método directo con una pinza sin desconexión del sistema eléctrico. Recuerden que para estas mediciones necesito un equipo de mejores características. La medición que normalmente hacemos es esta, ¿ya? Entonces, esto es lo que hacemos normalmente. Ya en otros webinars vamos a ir explicando otros métodos de medición para que los conozcan. Repito, y con el equipo adecuado se puede proceder. ¿A qué se refiere el método del 62%? El método del 62% es una técnica aceptada, chicos. Independientemente de la institución donde yo vaya, si hay una persona que se ha capacitado, este método es el que me va a pedir. ¿Ya? Eso es importante entender. Y está en la norma, vuelvo a repetirles, ¿no ve? Está aquí. Ahí está una recomendación especial de este método. Me dice, ok, todos estos métodos existen y este vas a utilizar, me dice esta norma. O sea, no es mentira. Por eso las personas que se han capacitado conocen el método y obviamente si yo estoy en el lado de ser un supervisor, un inspector, un fiscal, no sé, un encargado, y alguien viene a hacer un trabajo, voy a pedir que se haga este método, ¿cierto? Porque sé que es viable. Y la misma norma me lo dice. Y si yo soy un instalador, también sé que tengo que utilizar este método. Este método de 62% se emplea en sistemas pequeños, hasta 4 varillas, mallas normales. Y como ven en la gráfica, está compuesto de la siguiente manera. Tenemos aquí el equipo telurómetro. Tenemos aquí el equipo. Aquí está el equipo. Un segundito, muchachos. Aquí está. Aquí tenemos el equipo, ¿no? El telurómetro cualquiera. Y este equipo obviamente es de 3 salidas. Algunos son de 4, pero solamente para medir el voltaje presente en el terreno. Ojo, hay que ver. Este es un equipo estándar que encontramos en el mercado. Entonces, en este equipo hay una pica, o bueno, un cable de conexión que normalmente es verde, que va a ir a conectarse ¿a dónde? A lo que queremos medir, a la malla que tenemos, al electrodo que está en tierra, que es E, como pueden ver aquí. Sí, se llama E, porque es la resistencia equivalente del electrodo. Después tenemos un cable que normalmente es amarillo, que va a una pica intermedia. Una pica intermedia se coloca, que nosotros clavamos, la pica en T, pequeñita. Esa pica no es necesario clavarlo hasta el fondo. La mitad de la pica clavada es por demás. ¿Ya? Ese cable puede ser normalmente amarillo. Puede también ser celeste, claro que sí, depende del equipo. Ese cable va a esa pica de voltaje que llamamos, o de potencial, y se llama S normalmente, como está acá. Eso es estándar en los equipos, ¿ya? En algún otro equipo puede llamarse X, Y, Z, sí, también existe. Hay que fijarse siempre en el manual del equipo, ahí esa recomendación. Después tengo el tercero, que es la pica de corriente, que se llama H. Aquí está igual clavadita la pica. Pica de corriente que es H. Me dice, cuando tú tengas que medir, como está acá, una puesta a tierra, tienes que agarrar y clavas la pica H a una cierta distancia. ¿Ya?
Puede ser, por ejemplo, usamos 10 metros. ¿Ya? 10 metros es válido, es aceptable. Entonces puede ser a 10 metros que clavo la pica H, que es la pica de corriente. Por aquí inyecto corriente. Ya, la pica de corriente. Y al 62% de la separación entre tu electrodo de tierra y la pica H, vas a clavar la pica de potencial. Es decir, el equipo va a inyectar corriente por acá, va a pasar la corriente por acá, va a entrar al terreno y va a venir y va a cerrar circuito. Como estoy dibujando. Listo, ha cerrado circuito. El cerrar circuito implica una circulación de corriente. Al haber una circulación de corriente, esta pica de potencial va a lecturar una voltaje en este punto, que es un paralelo a este punto. Es decir, va a determinar eso, un voltaje en terreno de la tierra, por lo que está circulando corriente. La corriente pasa por la resistencia que presenta la tierra. ¿No ve? Y de esa manera tengo voltaje, corriente, ¿y qué voy a tener? La resistencia equivalente en el electrodo, por donde está subiendo por paralelismo. Así de simple. ¿Ya? Este método del 62% me dice eso entonces. Clavo la pica de corriente al 62%, que es esta separación. Esta separación sería el 62%. Clavo la pica y hago la medida. Hago esa medida. Una vez que he hecho esa medida, tengo que hacer una prueba. ¿No? Me sale, digamos, no sé, pues 100 ohmios. He medido 100 ohmios en ese punto. Hago una prueba. Me dice, vas a probar la medición 1 metro hacia aquí, adelante, y 1 metro hacia atrás. Si las mediciones hacia adelante y hacia atrás son muy próximas, dentro de un rango mínimo, entonces estás en un punto adecuado y ese es el valor de la resistencia equivalente de tu electrodo. Si estos dos valores que he medido, como son pruebas, son muy diferentes, entonces no estoy haciendo una buena medición y la separación de este electrodo tiene que aumentar. Es decir, esto no me ha salido S' y S2', no están parecidos. Uno me salió, digamos, 120 y el otro me ha salido 101. Hay mucha diferencia. Entonces, estamos en un punto que hay interferencia, que falla, ¿ya? Si este ha salido, por ejemplo, 101 y esto 120, es probable que esté por acá, por este lado de la curva, ¿no ve? O sea, tengo un valor mayor en este extremo. No estoy en este espacio, que es un sector estable de la curva de comportamiento. Entonces, eso estoy buscando, ¿ya? Entonces, hacemos de esa manera la medición del 62%. Ahora bien, ¿esta separación siempre tiene que ser 10 metros? No, señores. 10 metros es la separación mínima que podríamos aceptar eventualmente, ¿ya? Mínima. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que entre dos electrodos colocados a tierra, como es este electrodo, que es mi malla de mi varilla que he clavado, y la pica de corriente, me dice tienen que estar separados 5 veces la longitud del electrodo. Este electrodo normalmente es 244, 240. ¿Ya? Y eso me dice que es 2.40 por 5. 12 metros. Sin embargo, nosotros asumimos como si fuera 3 metros y 3 por 5 es la separación mínima. ¿Ya? Entonces, a 10 es aceptable, pero obviamente hay un tema de interferencia de estas líneas de cambio. Si esto lo separo más, mejor. La medición va a ser más precisa. Es decir, como mínimo 10. Ideal, 12. Mejor, 15. 20 metros también es bueno. Pero tampoco voy a pretender medir en 100 metros, ¿no ve? O sea, no, tampoco es correcto. O sea, alejarme mucho, pues tampoco va a funcionar. O sea, me va a dar un valor muy real. 20 metros, 30 metros, 35 metros, ya. 40 metros es viable. Y aplico ahí el 62%. Ingeniero, Dime. una consultita. Dale, te escucho. Buenas noches, Erwin. Buenas noches. Una consulta, ingeniero.
Por ejemplo, entre la pica donde va a estar nuestro sistema de tierra, que sería la E, Sí, y luego de ahí corriente, que sería la pica más lejana, esa es la sí, distancia que tiene que ser 5 veces la longitud de la pica que vamos a enterrar, ¿no ve? de esta pica. Ajá, pero esa es entre la que vamos a medir y la pica más lejana que vamos a colocar con el Claro, cable. sí, sí, Porque después estaba viendo, creo, incluso en el equipo que viene en el Kyoritsu, en la parte de atrás, indica, por ejemplo, cada 5 a 10 metros de pica a pica. La pica de sí, voltaje a 5, luego de 5 metros después de eso ya iría la pica más lejana. Y la claro. otra, y el otro cable iría a donde la varilla. Sí, precisamente lo que tú dices está bien. O sea, esto es la varilla, el electrodo que hemos enterrado, la malla de tierra. Y en el Kirutsu, en el manual de Kirutsu, me dice a 5 metros la pica de corriente y a 5 metros la pica de voltaje. Los 10 metros, normal. Sí, la pica más alejada es la de corriente, ¿no? Sí, la de corriente, siempre, Es la más... la más alejada, ¿ya? Consulta, ingeniero, por ejemplo, me pasó en caso de cuando nos piden hacer una medición, y eso le iba a preguntar hace un momento. Usted Ya, indica para hacer un mantenimiento claro, del sistema. Y da en muchas ocasiones que, por ejemplo, ocupa el espacio pertinente, ¿no? Para poder hacer, pero que se da el caso que solamente se deja descubierta la pica que está en este caso, por ejemplo, la pica E, ahí lo que se le deja una camarita. Las claro que sí, otras 3 o 4 varillas ya lo entierran o tapan, e incluso en muchos casos ya lo ponen cemento o piso. claro que sí. En vida hacer una medición, ¿cómo podríamos hacer? Porque con eso, ahorita la medición que usted indica, tenemos que enterrar una pica, ¿no? Las otras dos, la de voltaje y corriente, tenemos que enterrarlo. Pero en ese caso, por ejemplo, piso o algo, ¿cómo podríamos hacer ahí? O incluso a veces lo ponen piedra encima. Claro. Obviamente, como lo que vemos, ahorita estamos viendo el 62% que nos da la opción de colocar estas dos picas. O sea, puedo clavar. ¿Qué pasa si todo esto es cemento? Como tú me dices. La Sí, norma que me recomienda normativamente utilizar el método de las pinzas en este punto. Es decir, voy a tener la pinza de voltaje, la pinza de corriente. Esto no voy a desconectar y voy a cerrar circuito con el neutro del sistema o con el multiaterrado. Es una medición no tan precisa, pero es válida cuando el terreno no me lo permite con esta técnica. ¿Ya? Eso se va a utilizar en ese caso. La otra opción, no normada, pero sí que se puede hacer, es el de las picas mojadas. Es decir, hago este procedimiento, en un trapo. sí, hago este mismo procedimiento, pero esta pica no voy a poder clavar porque está con cemento, piedra, asfalto. Entonces, esto lo voy a echar en el piso, le voy a poner un trapo mojado, voy a esperar que humedezca, le voy a poner un elemento pesado. Y voy a hacer lo mismo acá. Una vez que un rato humedezca, porque tiene que humedecer, no es inmediato, y mojado Ujú. con el trapo encima, pues ¿qué va a pasar? Voy a hacer la medición. Esa medición no está normada, pues es una medición que hacemos cuando no hay otra alternativa, ¿no ve? Eso es cuando no tienes el equipo de pinzas. La norma me dice equipo de pinzas, pero no tengo el equipo de pinzas. ¿Qué hago? Pues utilizar la varilla echada o mojada. Es válido hasta cierto punto. Pero ¿y cómo sé si está bien? Ok, ahí estás aumentando una resistencia adicional que es del cemento, del asfalto, de las piedras, ¿no ve? Que están mojadas. Lo estás mojando Sí, para que su resistividad baje. Entonces, tu medición ahí tiene que ser más baja, pues. Si en ese método tú has medido, digamos, 3 ohmios, esta belleza, ¿no ve? Porque estás asumiendo otras resistencias adicionales que no corresponden a tu pica, a tu malla, digamos. Pero tiene que ser bajo, ese es el punto. Si yo mido 10 ohmios en esas condiciones, pues estoy midiendo una falsedad porque obviamente aquí hay una resistencia adicional que ha aparecido de contacto, porque el contacto no es directo con el suelo, pues. ¿No ve? Esto está viendo a través de una resistencia y esto está inyectando corriente a través de una resistencia adicional que podría ser el asfalto. O sea, mi medición no es precisa, pero se suele utilizar, ¿ya? Repito, no está normado, pero se suele utilizar cuando no hay otra opción y no cuento con el equipo adecuado, ¿ya? Ok, chicos, continuamos. Lo importante de este método del 62% es que se puede ejecutar, ¿no ve? Clavando estas picas. Tengo que poder clavar. Si no puedo, pinzas. Eso es lo que me dice la norma. Aquí tenemos un ejemplo mejor.
Y está explicado lo que acabamos de conversar, ¿no ve? Este método, chicos, se hace en línea recta. O sea, no puedo hacerlo en L, por ejemplo. Sí, algunos técnicos miden en L. No, esto se hace en línea recta. El 62% es en línea recta todas las picas. Ahora, esa línea recta siempre debe mirar a la fuente o a la carga, independientemente, dependiendo, perdón, de dónde está la malla o el electrodo que hemos clavado, o sea, la malla que hemos hecho, la tierra que hemos fabricado o que queremos medir en mantenimiento. Si, digamos, tengo una malla que he hecho un electrodo he colocado donde está un motor, porque le he hecho la tierra para el motor en particular, solo para ese construidor, entonces la medición tengo que hacerlo viendo a qué, al tablero de donde está saliendo la energía, ¿sí? O bien a la fuente, al medidor. Ahí tengo que procurar ir en línea recta, ¿ya? Ahora, si estoy midiendo la tierra que está en el machón, digamos, de la cometida, en el transformador que está alimentando la industria, esa tierra del transformador quiero medir, pues ¿cómo tengo que hacer? La medición la voy a hacer hacia el tablero de distribución principal que puede estar al interior de la industria. Obviamente va a depender de la posibilidad, ¿no ve? Porque puede ser que todo esté tapado, haya un galpón, algunas maquinarias. Si puedo hacer eso, belleza. Si no, obviamente me iré a un costado, haré en L, porque no tengo otra opción. Y al final, insisto en pinzas. Pero la idea es que siempre se haga mirando hacia la fuente o mirando hacia la carga. ¿Por qué? Porque no se olviden que cuando hay una corriente de falla, cerramos circuito. Es decir, ese motor va a tener una falla, va a hacer un contacto con el chasis, ¿no ve? Con la carcasa del motor. Esa falla se va a ir a través de la carcasa que está aterrado a tierra. Esa corriente que va a ingresar a la tierra a través de ese electrodo tiene que cerrar circuito para que la protección salte. ¿Por dónde va a ser el circuito? Va a ir hacia la fuente, porque el elemento de protección está ahí, ¿no ve? O si está un tablero secundario, está pasando necesariamente desde la fuente de cable de energía. Entonces vaya hacia la fuente, esa corriente va a buscar a la fuente para cerrar circuito. Entonces va a ir a la fuente, va a cerrar circuito instantáneo y la protección ¡puc! Se va a abrir. Y igual al revés, ¿no ve? Si hay una falla en la fuente, digamos, hacia tierra, va a buscar una malla para cerrar. ¿Y dónde va a ir? Hacia la carga. Hacia esa malla de la carga. Va a tratar de cerrar por carga. En un sistema multiaterrado, peor todavía. Va a buscar ese multiaterrado. ¿Ya? Entonces, la manera de medir es esa, muchachos. ¿Ya? Esa técnica es importante conocerla. Recomendarles que no se utiliza para todo, repito, se utiliza para sistemas pequeños hasta 4 varillas. Ya no se utiliza para más. La distancia de separación. ¿No quieres explicar? Esta distancia de separación tiene recomendaciones. En 10 metros se puede hacer, sí, pero es el caso extremo. Porque no se olviden que a 10 metros, entre este y este, va a haber líneas de campo como esta. Cuando haya la falla, esto va a aparecer. Estas líneas punteadas, que son líneas de campo y distintos potenciales. Mientras más aparecen y más se acercan, pues mi nivel de voltaje que voy a venir aquí al medio va a ir una variación por estas líneas de campo que aparecen por falla. Entonces tengo que alejarme un poco. Si me alejo lo necesario entre H y E, pues aquí al medio no va a haber líneas de interferencia, por lo tanto mi medición va a ser precisa, va a ser una buena medición, porque estoy inyectando una corriente aquí que genera líneas de campo y está subiendo por acá que genera líneas de campo. Entonces, por eso hay que separar. Esa separación un poco va a depender de lo que es el electrodo, en la recomendación. Me dice, cuando tu electrodo de puesta a tierra es 240, esa separación a este punto, al punto Y, a este punto, debería ser por lo menos 15 metros, para una medición así, buena. Esto debería ser 15 metros. Y hasta este punto debería ser 24 metros. Es decir, de aquí a aquí a 24, de aquí a aquí 15, por lo menos. Sin embargo, esos 10 metros son válidos, porque no, a veces no tenemos el espacio necesario. En 10 es lo mínimo que puedo hacer. ¿Puedo hacer 62% en 8 metros? No, señores, no es recomendable. ¿En 5 metros? No, pues tampoco me va a dar. ¿Puedo hacerlo en 10 metros? Sí, es válido. Estás al tope, pero es válido. ¿Puedo hacerlo en 20 metros? Sí, obviamente, no hay ningún problema.
¿Puedo hacerlo en 30 metros? Claro que sí, mejor todavía, estás más preciso. La recomendación, repito, es de aquí a aquí, para una varilla o un electrodo de 240, hasta aquí debe haber 15 metros. Y de aquí a aquí debería haber 24 metros. Esa es la recomendación, porque estas líneas de campo así no van a interferir. Cuando se tiene aquí una malla, porque estamos hablando de un electrodo nomás ahorita, cuando se tiene una malla cuadrada en este punto, con 4 varillas, que es algo que también normalmente tenemos, ¿no ve? Entonces, con 4 varillas tengo una malla. La distancia que se considera como referencia ya no es una varilla, porque ya hay una suma de 4 varillas, ¿no ve? Ya hay 4 componentes que en el momento de la falla o de la medición van a generar líneas de campo. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a hacer más grande, pues. Entonces, ahí se considera como separación tope la diagonal de la malla. Es decir, tengo esto, ¿no ve? Tengo acá. Tengo eso. Tengo aquí una varilla. Tengo aquí una varilla, otra varilla, otra varilla, otra varilla. Listo, esa es mi mallita que he hecho. Esta distancia mínima va a ser 3 metros en electrodos de 2,40. Mínimo 2,40, ¿no ve? 3 metros normalmente le colocamos. Lo ideal siempre es el doble. Es decir, 5 metros debería tener esta malla idealmente. Para hacer la medición, ¿cuál es la distancia mínima aceptable? Esta. La mínima aceptable. Esta diagonal. Ya no me sirve la longitud de una varilla. 5 veces la longitud de varilla ya no me sirve. Ahora es 5 veces la diagonal de la malla como mínimo. Entonces voy a agarrar, voy a hacer la medición, pero ya pues voy a tener, digamos aquí, a ver si son de 3 metros. Vamos a tener raíz de cuadrada de 3 por 3, 9, 9 más 9, 18. 4.24 por 5. 21 metros es la separación. Ya no es 10, ¿se dan cuenta? Ni 12, ni 15. La separación mínima para esto ya es 21 metros, mínimo. Como mínimo. Entonces, también hay recomendaciones. Buenas noches. Sí, buenas noches, dime. Va a disculpar, Inge. No he podido escuchar bien esa parte. ¿Puedes Ya, repetirla? claro que sí. Cuando tengo una malla como esta, donde está, a ver, voy a poner lápiz, creo que no se está viendo. Cuando tengo una mallita así cuadrada como la que he dibujado, como esta que he dibujado, ¿no ven? Tengo las 4 picas a los costados. Ya no es una pica, ya no es, digo, perdón, yo tengo 4 varillas. Ya no es una varilla, ya no es una jabalina, son 4. Cuando vaya a medir esto, ¿qué va a pasar? Las 4 van a recibir la corriente que estoy inyectando. Por lo tanto, las líneas de campo no van a ser como de una varilla nomás, sino las 4 están trabajando. Por lo tanto, las líneas de campo van a ser más grandes en todo este punto. Para medir esto como mínimo, yo ya voy a considerar ya no la longitud de una varilla o 5 veces la longitud de varilla como en el otro caso, sino voy a considerar la diagonal. ¿No ve? Voy a sacar por Pitágoras la diagonal. Y 5 veces esa diagonal es la distancia que tengo que aplicar para el 62% en este tipo. Y con el 62%, esto es lo máximo que puedo hacer. Es decir, hacer una medición para una malla de 4 varillas. Si tuviera 6 varillas, ya no me sirve este método, tengo que utilizar otro método. ¿Ya? Y ahí ya no tenemos una malla de 4, ya tenemos un reticulado, ¿no ve? En una subestación de potencia, por ejemplo, no tenemos una malla de 4, tenemos un reticulado de varias mallas, de varias varillas, varios cuadrados tenemos, ¿no ve? Entonces, ahí el 62% no aplica. Pero si tengo una varilla clavada, digamos, para un transformador, normalmente 2 se colocan para un transformador, ok, sí vale el 62%. Voy a colocar una varilla para un centro de cómputo. Con uno he llegado a lo que es, digamos, 5 ohmios como máximo. Positivo, sirve el 62%. Tengo 2 varillas en línea, 62%.
Tengo 3 varillas en línea, 62%. Tengo 4 varillas en línea, 62%. Tengo 3 varillas en delta, 62%. Tengo 3 varillas en pata de gallo, 62%. Y es normalmente lo que encontramos, ¿no? En el mercado. Ese tipo de mallas es la que fabricamos. No hacemos una malla de 6, de 8, eso es eventual, puede aparecer de 1 a 4. Por ejemplo, para un centro de cómputo, ¿no? Un cuarto de sistema, si quieren, de un banco, que es un cliente común que hay, que siempre existe. Ahí, ¿cuántos colocamos? 4 varillas. Hacemos una malla de 3x3 con varillas de 240, con bentonita, con gel y soldadura exotérica. Entonces, ahí sí puedo utilizar, pero tengo que hacer la consideración de la diagonal. Ojo, eso es importante. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Buenas noches, profe Marco. Hola, buenas noches. Habla Ismael. Hola, Ismael. Profe, una consultita. El método de la medición de aquí anterior, ya me he olvidado, me ha confundido. Es el método 62% para medir lo que es en línea recta, ¿verdad? Sí, sí, positivo. Ahora, para medir esto, el diagonal de lo que es una se llama, porfa. Para medir qué cosa, el diagonal de... O sea, un sistema de tratamiento malla cerrada. Ya. Para el método de la malla cerrada también puedes medir en línea recta, pero tienes que considerar como distancia mínima la longitud ya no de la varilla, para una malla de 4, sino la diagonal de la malla. Es decir, tu referencia ya no son 240, ¿ya? Sino tu referencia ahora es la diagonal. ¿Qué va a pasar? Que para una malla de 4, como la que está dibujada allá abajito, tienes que medir mínimo a 21 metros. ¿Te das cuenta? Va a aumentar la distancia, la separación tiene que aumentar. El método es el mismo, pero va a aumentar. Solamente eso hay que considerar. Yo les voy a pasar a este grupo, chicos, el día lunes, porque no he tenido mucho tiempo, las distancias recomendadas para una varilla de distintos tamaños y para la malla cuadrada. Las recomendaciones les voy a pasar al grupo de WhatsApp para que cuando ustedes puedan medir, sepan, ¿no ve? Para esta malla de tanto por tanto, esto es la recomendable para el 62%. Para esta pica de esta longitud, que es 2,43 metros nomás los electrodos que utilizamos, este método tiene que ser la separación recomendada tanto. ¿Por qué es recomendada? Porque no va a haber tanta influencia de las líneas de campo cuando inyecte la corriente de prueba y pase por el pica H y vuelva a subir por la malla o la malla o el electrodo E. Entonces, ahí sé que no hay interferencia y mi medición va a ser un poco mejor. También en los manuales, como han visto, me comentaban del Kyurutsu, hay una recomendación de equipo, ¿no ve? Todos los equipos tienen. Entonces, esa recomendación obviamente es válida, tampoco está despreciándose. Funciona. Las mediciones que hacemos con el 62% y con una recomendación de equipo son muy aproximadas. Sin embargo, un tema de certificar de una prueba técnicamente mejor elaborada y aceptada por norma es que hay que aplicar este 62%. Vuelvo al punto, ¿no ve? Al final es normativo. ¿Listo? O sea, si soy inspector y tú me dices, pero en mi manual dice esto, no, hazme el 62%. ¿Por qué? Porque ese manual, ¿de qué país será? Pues aquí en mi norma, en la NB 148008, me dice que utilice este método, entonces vamos a utilizar. Y los otros métodos cuando tenga otras condiciones, ¿no ve? Eso es importante. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ok, chicos, ese es el método del 62% que quería compartir. Los otros métodos vamos a ir en 8 webinars desglosando, ¿no? Porque son un poco más detallados, un poquito mejor hay que explicar. Este es un método sencillo, simple, práctico y que debemos utilizar. Así de simple, debemos utilizar, ¿ya? Esta presentación se las voy a pasar también para que ustedes la lean. Obviamente recordarles, chicos, que estamos empezando con el curso de sistemas de puesta a tierra. Este lunes empieza en 2 grupos. Bueno, seguramente les ha llegado la publicidad. Los que quieran, está abierto para que lo tomen.
Este curso implica entregarles 2 pequeños textos, que es un curso teórico, y el tema de una cartilla práctica. Y este es el contenido que lo van a tener, lo voy a pasar yo enseguida al grupo de WhatsApp, es lo que normalmente se enseña en este curso. Es un curso básico, nuevamente recordarles, chicos, no es un curso muy matemático, no es un curso muy rebuscado, es un curso para poder ejecutar mallas y tener un criterio más amplio, ¿ya? Ya después, como muchas veces lo he dicho, se están elaborando, estamos en proceso, es un tema de tiempo, ¿no? A veces el trabajo no permite, se están elaborando cursos un poco más matemáticos para los que quieran, les guste la matemática. Sin embargo, en la vida práctica, como técnicos que somos, mucho matemática no utilizamos, ¿no ves? Es más hacer las cosas. Entonces, en este curso se ve eso, ¿ya? En este curso, ¿qué hacemos? Les paso una foto ahí para que lo vean. Se hace las prácticas de mediciones y lo que se hace la soldadura exotérmica, que muchos quieren hacer. Como pueden ver en las fotografías, nosotros no hacemos la soldadura, les damos el equipo y les indicamos. Y cada uno tiene que soldar. O sea, la única manera de aprender es haciendo y eso es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la foto ya nos pescó la noche, ¿no? Porque hicimos bastante discusión había en este grupo, que es muy bueno. Cuando se discute bastante y hay mucha pregunta, se aprende muchísimo, ¿no? Entonces, es bueno hacer eso en los grupos de estudio, obviamente. ¿Ya? Estamos con una promoción, muchachos. Les voy a pasar la presentación. Véanlo y tómenlo a consideración. Ok, chicos. Eso es todo lo que quería comunicarles. Profe, una consultita, por favor, antes que cierre. Dale, Ismael. Profe, a ver, ahorita esto es netamente de... O sea, tipos de mediciones, ¿verdad? Erwin. Ahorita lo que hemos visto es un método de medición. No, Ismael. Ismael, ya, perdón. Es un método de medición. Sí, o sea, mi pregunta es, entra un poco tarde. Es Dime, Ismael. un curso independiente, ¿verdad, profe? Aparte de lo que es de lo que son de los cursos de aterramiento. No, esto ahorita es una charla que es parte del curso. El tema de la medición en el curso no lo damos normalmente así como estamos conversando hoy día, sino lo hacemos práctico en terreno. Es decir, hablamos el equipo con los participantes y hacemos la medición con las recomendaciones. Todo lo que les he explicado es lo que explico normalmente en la parte práctica. Sin embargo, esto que hemos hecho hoy día, obviamente les voy a pasar, ¿no? Esa parte no estaba en el curso normalmente como teoría, sí como práctica, eso sí. ¿Ya? Ahora, el curso implica desde el principio, ¿no? Desde la definición hasta cómo se ejecuta una malla de tierra de 4 varillas. Y toda la parte teórica. La práctica, soldadura y mediciones, que es lo importante. ¿Ya? Perfecto. ¿Listo? Pues. Curso. Sí, chicos, pierdan cuidado. Este video que hemos visto hoy día lo vamos a pasar al grupo de WhatsApp. Es el compromiso. De todos modos, hay un grupo de YouTube, un canal de YouTube que hemos abierto precisamente para compartir, ¿no? Hay muchos que no pueden descargar a veces el video, o no tienen tiempo. Entonces, les damos el link también del canal de YouTube, lo subimos y ustedes pueden repasar, verlo. Y el grupo de WhatsApp está para colaborar en dudas, consultas. No piensen que es el webinar nomás y se acabó. No, está abierto. Temas eléctricos, consulten, chicos. Obviamente, dentro, como les diría, dentro de las posibilidades de lo que damos webinars, ¿no ve? No nos saldremos mucho de tema. Hemos hablado hoy día de tierras. Pregunten de tierras, chicos, está abierto, no hay ningún problema. Ya dentro de poco vamos a hacer un webinar de lo que es transformadores de distribución, particularmente del transformador, no de la subestación. Vamos a hablar del transformador como equipo, ya de esas características propias del transformador y lo propio. Ahí va a estar abierto a que pregunten lo que quieran preguntar. ¿Ya, muchachos? Eso es todo por el día, muchachos. Lo voy a pasar a la presentación que les dije. El video se les va a pasar el link y se les va a dar la dirección para que puedan verlo en YouTube también. Ok, muchachos, es todo, pues. ¿Listo? Gracias, chicos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, ingeniero. Chao, chao, muchachos. Gracias, ingeniero. Listo, chicos. Chao, chao.